En el día de hoy volvemos a hablar del caso Marta del Castillo. Varias personas me habéis mandado una información de que supuestamente se habían encontrado huesos humanos. En este caso habría sido en el Guadalquivir. A la altura de la Isla Mayor son varios huesos que se encontraron que corresponderían a una persona, evidentemente. Se estaba tratando de saber de quiénes eran. Parece que se ha descartado lo que nosotros vamos a preguntarnos por aquí, y es si pudiesen ser de Marta del Castillo. Obviamente decimos esto porque mucha gente me empezó a comentar esto en unos vídeos que nosotros tenemos del caso de Marta del Castillo, en donde hablábamos, bueno, un poco de estos informes de ubicaciones de Miguel Carcaño, del tema de la cárcel y lo que había pasado, reacciones a Código 10 y todo el escándalo que fue, bueno, que se formó a raíz del sacerdote de prisión, de Miguel Carcaño allí y todo eso. Y básicamente hubo una persona que me mandó un mensaje diciendo que había salido una noticia de que en el río Guadalquivir había encontrado unos restos óseos, que no se sabía si podían ser, pero que lo primero que le vino a la cabeza es que eran de Marta del Castillo, que ojalá fuesen sus restos. Básicamente la pregunta que yo me hacía es, esto... Bueno, yo no lo había visto hasta hoy, la verdad, no había visto la noticia ni nada, pero sí que me llamó la atención y justo hoy, como volvíamos a hablar del caso de Marta, pues quería mencionarlo por aquí, quería comentarlo, pero básicamente lo que se dijo es que los restos corresponderían a un hombre, o sea, a un varón y aparte de gran tamaño. O sea, que como tal no podría ser de Marta del Castillo. Aún así, los forenses dijeron que no eran de animal, eran de origen humano, eso sí que está confirmado. Pero el perfil genético, por el momento, salió la noticia, pero de quién era o la persona detrás de esos huesos no se sabe. Entonces, por eso seguía un poco, creo yo, la teoría o la impronta, por así decirlo, de querer creer que sí podrían llegar a ser de la joven sevillana fallecida o, bueno, en este caso, matada ese 24 de enero del año 2009. Todo el mundo, obviamente, cuando salta una noticia así, queremos creer que son de Marta, ¿no? Que son de Marta del Castillo y que su familia va a poder descansar, pero según lo que se puede leer de los datos de la noticia, serían de un varón y bastante adulto, de hecho, ¿no? Y la gente, por lo que yo estoy viendo en la noticia, porque esto salió en el Diario de Sevilla, diciendo: a mí me pasó también lo mismo, pensé que era Marta del Castillo, será Marta que vuelva a casa, Dios quiera que vuelva algún día, yo pensé lo mismo, me dio un pálpito, pensé que era de Marta. Si os fijáis, todos los comentarios que vemos sobre esta noticia eran sobre el caso de Marta. Yo ni siquiera me había dado cuenta, pero también, bueno, quería comentarlo por aquí a raíz de que nosotros hablamos mucho del caso Marta del Castillo, que siempre intentamos aportar información y que hoy día ojalá se pudiese llegar a saber dónde está Marta, dónde la dejaron, si realmente la tiraron al río o no. La teoría del río más o menos se podría llegar a creer. Hay expertos y sobre todo la policía llega a creer que lo más factible es que la tiraron al río. Nosotros de hecho hablamos, si no me equivoco, creo que fue Segarra el que me dijo que él creía que sí que lo habían tirado el cuerpo al río. Entonces, bueno, que se encontrase justo esos huesos y tal, como muchas personas lo creen, pues te viene a la mente el caso de Marta, que es uno de los casos más importantes de la historia de España. Vamos a ver lo que cuentan por aquí. Operativo Criminal, que es un podcast que vamos a adelantarlo aquí, pero nosotros vamos a ir a este podcast. O sea, vamos a ir a mediados de julio, si no me equivoco, y luego saldrá en agosto, creo, si no me equivoco, nuestro podcast con este programa. Así que bueno, vamos a reaccionarlo y bueno, cuando vaya yo tendréis que verlo. El reo actualmente, el detenido, tiene más derechos que antes, cuando tú empezaste en la policía. Sí, tiene bastante más derechos. Bueno, este es Francisco Puertas, que es un policía retirado que vino aquí a hablar un poco de ETA, de los medios de comunicación, pero también habló del caso Marta y nosotros es lo que vamos a analizar por aquí. De hecho, te lo voy a traducir. Mira. Sí, no, hay bastante más que han cambiado, la legislación ha cambiado. Un caso como el de Marta del Castillo, caso de Miguel Carcaño,
Si a Miguel Carcaño le hubiera pillado la policía de los grises, por ejemplo, en 1977, ¿no? 78, ¿se hubiera resuelto el caso? Sí. Hubiera cantado. Bueno, que se hubiera cantado. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. No se escucha mucho, ¿no? Al policía, pero básicamente lo que dice es que en esos años hubiese cantado. O sea, habría dicho dónde está el cuerpo, ¿no? Y eso eso que, es indignante, ¿eh? Eso es indignante, ¿eh? Esa muchacha, de verdad. Es la tortura para esos padres, que de verdad. Ya. Lo que pasa es que públicamente no puedo hablar lo que dice, porque yo lo cogería, al Miguel Carcaño lo cogería yo para que todo cantaba. Cantaba, seguro. Por eso te digo que los derechos han cambiado. Han cambiado. Ojo, ¿eh? Ojo lo que dice aquí este policía, ¿eh? Dice... Miguel Carcaño diría absolutamente todo, ¿eh? Cantaría, vamos, como un ruiseñor, ¿eh? Joder. Mucho, a ver si me entiende. Una cosa son los derechos para las personas que tienen una vida, pero estamos hablando de un mundo, es un submundo el de la delincuencia. Ya. Que no estamos hablando del común de los mortales. No. Es que por eso te digo yo que muchas veces los metían un Z que vean lo que hay en la calle. Que en la calle nosotros bregamos con la suciedad, que somos los barrenderos de la sociedad. Vamos recogiendo la morralla que se mueve, pues estamos navajeros, proxenetas, tironeros, y eso, con eso bregamos a diario. Y que te digo una cosa, y te hablan con un desparpajo que te queda alucinando. Como decir, bueno, a mí no se me da el caso, a mí me pidió el caso una vez y no me lo volvió a decir más, antes de jubilarme. Mi mujer se ríe. Cuenta. Bueno, ya ha pasado, estoy ya prescrito, ya lo del delito ya prescrito. No, pero es que un muchacho yo no hacía servicio, pero hubo una época que quedó en mi plantilla, y yo normalmente no hacía, mi servicio era... No, y me dice mi jefe, oye Paco, ponte el uniforme que necesitamos que llegue uno conducido a apoyar para conducir a uno. Entonces veo a un muchacho por ahí al otro lado del Mediterráneo. A ver, también hay que decir que muchas personas creen que Miguel Carcaño ya no tiene nada más que decir. O sea, que no sabe dónde está el cuerpo. Entonces, si él no lo sabe, si hay muchas personas, por ejemplo, he visto periodistas en televisión diciendo que creen eso, que Miguel Carcaño no tiene ni idea de dónde está el cuerpo. Entonces, si realmente no lo sabe, ¿cómo lo van a hacer cantar, no? Por mucho que lo presionen, por mucho que lo aprieten. Pero bueno. Vamos a ver también entrevista a lo que sería Juan Enrique Soto, que es el psicólogo y criminalista que tiene muchísimos años en la Policía Nacional en España, que ha hablado mucho del caso Marta del Castillo, del caso Bretón. Y en este podcast con Juan G. Diánez, que lo tenéis que ver completo, está en su canal, sobre muchísimos casos que él comenta y anécdotas, pero nosotros vamos a centrarnos en la parte del caso Marta del Castillo y vamos a ver un poco qué es lo que nos cuenta acerca de esto. Bueno, hablábamos de ese perfil criminal de tu trabajo, que hablaremos también ahora, pero he dicho eso de que hay casos muy importantes que algunos todavía están sin resolver. Sí. Y algunos de ellos son los casos de José Bretón y también el de Marta del Castillo. Aquí en España... Bueno, a ver, el caso de José Bretón está totalmente cerrado, ¿no? O sea, y el de Marta del Castillo, para la justicia, en cuanto a la sentencia, el caso está cerrado. O sea, falta por saber quién sería el tercer encubridor, ¿no? O sea, la tercera persona desconocida que ayuda a Al Cuco y a Miguel Carcaño a deshacerse del cuerpo. Las otras personas, según la sentencia del caso, fueron absueltas, ¿no? Que esto es algo que siempre decimos, que no se puede volver a juzgar ni a María García Mendaro, ni al hermanastro de Miguel Carcaño, a Francisco Javier, ni siquiera a Samuel Benítez, ¿no? Aunque creemos que estas tres personas podrían llegar a estar involucradas o no en el hecho criminal, ya sea de la desaparición del cuerpo o más bien de la muerte del mismo, como sugiere Miguel Carcaño, sobre el hermanastro, claro. Es muy conocido para la gente que nos están viendo de Latinoamérica. No sé cómo podrías describir un poco
por encima esos dos casos para que lo entiendan? Bueno, en realidad los dos están esclarecidos, pero sí, es verdad que el de Marta del Castillo tiene un componente diferente, ¿no? El de Bretón. Bueno, es que el de Marta del Castillo es diferente en la sensación de que no se encontró el cuerpo de ella. Pues es el... Y sigue abierto eso. Entraría dentro de esto que llamamos violencia vicaria, en la que un padre de familia mata a sus hijos y el motivo es castigar a su mujer porque en un momento dado decide que hay que romper la relación, ¿no? Entonces, claro, tenemos un caso brutal en el que un padre mata a su hijo de 2 años y a su hija de 6, ¿no? O sea, es algo que nos descoloca por completo y encima por un motivo que es castigar a... Algo así también como lo que pasó con el caso este de Moraña, ¿no? Que si no me equivoco, no sé si fue el primero en tener la prisión permanente revisable en España. No estoy seguro ahora mismo, la verdad. No sé si había sido él o el Chigle, ¿no? Que habían sido como los dos que tenían la prisión permanente revisable. Pero ostras, que el de Moraña es tremendo. O sea, el de Moraña, que fue aquí al lado de donde yo soy. O sea, entre comillas, al lado, ¿no? Y que tenía personas que lo conocían a este señor, ¿no? Que no les parecía como nadie como ni raro ni nada, y que habían hablado con él personas que vamos, que yo conozco de mi mano, ¿no? Es algo como súper impactante, vamos. A mí me impactaba muchísimo escuchar eso. A la que entonces era su mujer, ¿no? Y ese, bueno, hubo complicaciones a la hora de encontrar los restos de los niños, pero al final se esclareció y Bretón está cumpliendo condena por el asesinato de los 2 niños. Y luego está el de Marta del Castillo, que igual está esclarecido en el sentido de que su asesino está cumpliendo condena por matar a Marta, que entonces tenía 17 años. Sí. Lo diferencial es que el cuerpo de Marta nunca ha sido encontrado, ¿no? Entonces, bueno, en la historia criminal de este país son 2 casos de los más importantes, de los emblemáticos. Hablaremos ahora en profundidad de ello. ¿Analizaste el perfil de José Bretón? Claro, a ver, es que en verdad de lo que aquí podemos decir del caso Marta del Castillo, que hay como mucha diferencia y tal, sí, o sea, no se encontró a Marta. Está esclarecido, entre comillas, y también el asesino es Miguel Carcaño. Para muchos expertos en el caso, no estaría cerrado o estaría cerrado mal el caso de Marta del Castillo. Investigado mal desde el primer momento y cerrado mal porque Miguel Carcaño no podría llegar a ser el único que terminó y se deshizo del cuerpo y limpió todo, básicamente. Que tuvo que tener una ayuda que no solamente era del Cuco. Entonces, que digamos que está cerrado en cuanto a eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque en verdad hay muchas aristas y muchas cosas que faltaron por tener pruebas o indicios más sólidos contra determinadas personas. Para mi punto de vista, o sea, bajo mi opinión, yo creo que sí que las había. Sí las había. Lo que pasa es que hubo algunas que se hicieron mal, se recogieron mal y al final no dieron con los indicios suficientes para condenarlo. Ahora nos vamos a otro caso, en este caso el de Marta del Castillo. Aquí hay una persona, Miguel Carcaño. Analizaste a Miguel Carcaño. ¿Qué podrías decirnos de ese análisis? Bueno, aquí siempre suelo informar de lo mismo, y es que cuando la sección se crea, la investigación de ese caso ya estaba cerrada. Es verdad. Entonces entramos directamente a trabajar con Fiscalía cómo realizar el juicio, a quién interrogar primero, en qué sentido, pero también esa estrategia se vino abajo porque el juicio se desdobló. Como había un menor, hubo un juicio para menor, claro, y otro para los mayores. Y eso ya descolocó una vez más todas las estrategias que... No, si es que en verdad descoloca todo, descoloca incluso las 2 sentencias que dicen cosas diferentes en muchísimos puntos, en puntos que no tienen ningún tipo de sentido, que es como... Pero vamos a ver, o sea, la justicia, si te paras a pensar de un hecho criminal, te matan a una hija, va a haber 2 sentencias, hay 10 contradicciones entre las 2 sentencias. Si te paras a pensar eso para la familia a la cual terminaron con la vida de una chica de 17 años, es que es de locos, o sea, es pensarlo y se te va el alma.
que habíamos planteado. Así que al final, y nada menos, nuestro trabajo se dedicó a tratar de localizar el cuerpo de Marta del Castillo. Claro. El caso judicial, la muerte de la niña ya se resolvió con una condena para Miguel Carcaño, pero quedaba encontrar el cuerpo, ¿no? Y durante los 10 años que estuve yo en la sección, estuvimos realizando pues todo lo que se nos ocurría para tratar de localizar el cuerpo. ¿Y qué es lo que hicisteis para intentar localizarlo? Bueno, pues fundamentalmente partir de las declaraciones de Carcaño. Ahí siempre hay que unir dos elementos. Uno, pues igual de las declaraciones de Miguel Carcaño, por mucho que buscaran, no iban a encontrar nada. Toda la investigación, que fue brutal por parte de los investigadores, en el sentido de tenemos un tiempo que fue las horas en las que ocurrieron los hechos, cuánto de lejos te puedes ir en esas horas para ocultar un cuerpo, teniendo en cuenta quiénes son las personas implicadas, ¿no? Miguel, qué puede conocer, qué lugares podrían ser ideales, óptimos para ocultar un cuerpo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por el otro lado nosotros analizando todas sus declaraciones, las que iban surgiendo, porque no podemos pensar en ellas como algo global, es decir, yo no voy a reunir ahora las 8 o las 10 y analizarlas y compararlas. Hay que poneros que esto estaba ocurriendo, es decir, hay una declaración, la analizo. Anda, mira, hay otra declaración, analizo las dos. Es decir, van surgiendo, ¿no? Y ese fue gran parte del trabajo que hicimos durante las 2 semanas. Perdón, durante los 10 años. Los 10 años de la investigación. ¿Y cómo se analiza alguien que miente tanto? Lo bueno que tienes es que tienes muchas declaraciones. Claro. Unido a todos los datos de la investigación, eso te permite ir descartando unos elementos, viendo otros que no son coherentes. Y lo bueno en este caso es que cuanto más información tienes, mejor te permite encontrar elementos que coinciden, elementos que han cambiado, por qué estos han cambiado, por qué estos... Claro, eso es lo que ha pasado en el caso de Marta, que tenemos una verdad por partes. Es como, de esta declaración cogemos esto, de esta cogemos lo otro, de la otra cogemos lo otro. Es que muchas veces yo lo he pensado como hubo como alguna persona que planeó esto de la forma en la cual no van a encontrar nada porque nosotros vamos a hacerlo así. Vamos a dar estas declaraciones, vamos a exponer ciertas cosas, vamos a decir estaba aquí, estaba allá. Está involucrado este tío, está involucrado Samuel, vino aquí, el Cuco, yo qué sé. O sea, es que de cada declaración hay que quitar 2 cosas y poner 7 de otra y poner 5 de otra y así formar el relato de los hechos. Incluso la propia Miriam Moya en el libro, ahora que lo recuerdo, que lo leímos por aquí hace varios meses atrás cuando salió, que sinceramente hay en varias partes creo que sobre todo al inicio del libro, que ella va como cogiendo partes del relato de Miguel Carcaño, descartando unas y confirmando otras. Coinciden. Vale. ¿Cuál es el contexto en cada momento? Es decir, ¿por qué en un momento dado menciona una agresión sexual cuando en la primera no lo menciona? Pues te das cuenta, ¿cuál es el contexto? Ah, mira, el contexto es el del juicio, todavía no ha aparecido. Si introduce la agresión sexual ya no le juzga un tribunal de jurado, porque ellos su defensa consideraba que un jurado iba a ser más duro que un tribunal técnico, ¿no? Entonces, si metemos agresión sexual ya no hay jurado. ¿Se ha salvado del jurado? ¿Va a ser o no se ha salvado? Ya no recuerdo. Pero hay un nuevo cambio. De repente está muy cabreado con su entorno familiar porque no le van a visitar. Pues de repente aparece otra versión que implica al entorno familiar. Esa es la idea. Cada declaración en su contexto. Si no lo hacemos así, parece que Miguel ha establecido un plan muy complejo para despistar a la policía. Mira, es que fíjate que justo eso es lo que yo estaba diciendo ahora. Y no que él lo hiciera, sino que incluso hubo otras personas o hubo otra persona que le sugirió tal cosa. Haciendo múltiples versiones. Y eso... A ver, más que nada porque las primeras versiones tenemos que atener a que todo eso estaba planeado de una forma. Todo mucho más simple. Va reaccionando según los acontecimientos de cada momento. Y eso no tiene nada de extrema inteligencia. No, o sea, Miguel Carcaño
lo que a mí me dijeron es que realmente era una persona que no tenía para nada inteligencia. De hecho, era un poco una marioneta de su hermano, de Francisco Javier. Y lo vemos en muchas ocasiones durante lo que es la investigación del caso. Sino simplemente es una cuestión de reaccionar a lo que en cada momento él cree que necesita, ¿no? Bueno, pues todo eso se analiza. ¿Y qué podrías decirme de él? ¿Te llamó algo en especial la atención? Convierte tu pasión en un negocio con Shopify y bate récords de ventas con la forma de pago con mejor. Pues eso, que al final es un individuo que no tiene más recorrido que el ir reaccionando a lo que le va sucediendo. No hay un anticiparse, no hay un proyecto, no hay... Simplemente en un momento dado vivieron esa situación, optó por la decisión más horrenda, que fue la de matar a una niña, y todo se desencadena a partir de ahí. Y con eso tendrá que vivir el resto de su vida. Pero tampoco creo que le dé muchas vueltas porque, como decía hace un momento, tampoco tiene tanto recorrido, ¿no? Pero a mí, por ejemplo... Bueno, pues esto es lo que cree el señor Juan Enrique Soto, esta persona que estuvo en la policía, que investigó el caso de Marta, y sobre todo estuvo relacionado con lo que es el trabajo de la búsqueda del cuerpo de Marta en base a las declaraciones de Miguel Carcaño. También yo creo que se atrevieron o estuvieron como relacionados un poco a la búsqueda del cuerpo a Miguel Carcaño, cuando creo que hubo otras personas que, bajo mi punto de vista, sí estarían involucradas y que podrían llegar a saber dónde estaba el cuerpo, que no se preguntó, no se insistió. Entonces se insistió a Miguel Carcaño, que era la única persona condenada, pero como las otras, como no fueron condenadas, incluso la madre del Cuco, que decía saber dónde estaba el cuerpo, pues entonces ahí no tenemos nada, porque si solo hay una persona y supuestamente hay gente que cree que él ni siquiera sabe dónde está, pues cómo vamos a encontrarla, ¿no? Si es él el único condenado, cuando hay otros que podrían serlo también. Ha habido un escándalo tremendo en el caso de Marta del Castillo, y es que un excompañero de Miguel Carcaño ha revelado ciertos tratos de favor al asesino confeso de Marta, diciendo que no es normal lo que ha pasado, que le han cogido tablets, ordenadores, aparatos wifi, muchísimos paquetes de tabaco que tenía allí dentro de la cárcel, el teléfono móvil, no sé, el compañero de celda ha revelado absolutamente todo tipo de trapicheos y de tratos a favor hacia esta persona. Es impresionante, o sea, lo que cuenta por aquí es un escándalo total. Ahora vamos a ver todo esto, pero vemos que los familiares de otros presos están confirmando que Miguel Carcaño tiene muchísimos privilegios en prisión. ¿Por qué es esto? Él se ha ganado todos estos privilegios. Hay cosas que no puede contar. Puede ir esto más allá del caso de Marta y ese crimen que ocurrió hace ya más de 16 años. Y obviamente aquí cierra todo esto, diciendo que va a salir toda la verdad de este tema. Vamos a empezar por, evidentemente, el inicio del programa Código 10, donde destapan toda esta exclusiva y donde han hablado con los padres de Marta del Castillo durante por lo menos una hora de programa. Bueno, según lo que estoy viendo por aquí, más de una hora del tema de Marta, así que bueno, tenemos muchísimo para analizar, para ver en estos próximos días, y hoy nos dio tiempo más o menos aquí para sacar un vídeo sobre esto porque es la noticia, pero bueno, tenemos que ir analizando poco a poco en estos días en los que estamos muy metidos en el caso de la TikToker mexicana Valeria Márquez. No quiero pensar mal. Vale. ¿Y por qué creéis que tenía esa relación tan especial con el cura o con esta funcionaria? No sé, 16 años en el mismo sitio. Yo ya propuse que lo cambiaran de prisión. Pero ahora una hablamos cosa es lo que yo proponga y otra cosa lo que... Ahora hablamos de eso. Insisto, lo que estamos contando no es la versión aislada de un compañero de Miguel Carcaño en la celda, no solo de uno. Lo hemos confirmado con fuentes de instituciones penitenciarias, con otros funcionarios de esa misma cárcel y con más presos que corroboran lo que les estamos desvelando esta noche en Código 10. 30 segundos y escuchamos lo que dicen muchos presos han hablado, ¿eh? O sea, han hablado varios. Según he visto en televisión, creo que ha estado aquí en este programa de 4, que es por las noches, y luego estuvo también en Ana Rosa hablando otro preso más. A la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, donde Miguel Carcaño se encuentra cumpliendo condena. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, David. David, cuéntanos, ¿qué podemos avanzar esta noche, en estos momentos, de esa relación estrecha entre Miguel Carcaño y la funcionaria de prisiones a cambio supuestamente de esos privilegios? Pues David, una relación que señalan más de 10 presos con los que he podido hablar. Y al parecer todos apuntan que lleva años esa relación. ¿Dónde se producen esos encuentros? Todos coinciden en lo mismo, en la panadería. Es decir, cabe recordar que él es encargado de una panadería de aquí de Herrera de la Mancha. Entonces, cuando empieza su jornada laboral o cuando acaba, esa supuesta funcionaria de prisiones hace el recuento de todos los presos. Los compañeros se van y él se queda con ella. Y es donde se producen esos supuestos encuentros sexuales. Presten atención porque en este avance les vamos a mostrar cómo es esa relación. Madre mía, pero este tipo, o sea, Miguel Carcaño, ¿qué tiene montado en la cárcel? O sea, a que sí que lleva muchos años ahí, pero lo que están aquí destapando es que le dan todo tipo de favores en esta prisión, que si teléfono móvil, acceso a wifi, todo lo que se dice sobre él, puede llegar a buscar, puede hablar con quien le dé la gana estando en la prisión, tiene incluso relaciones íntimas con alguna persona, muchísima relación con un cura. No sé, es como que de repente aquí se ha destapado una cosa que parece muy grande, ¿no? Dentro de lo que es el caso de Marta del Castillo, obvio. Aparte es que ya desde la cárcel de Herrera de la Mancha, o sea, las instituciones penitenciarias han informado al juzgado sobre este material incautado. O sea, que no es un medio de comunicación que ha filtrado esta noticia y que pueda ser verdad o no, sino que ya las penitenciarias ya han dicho algo al juzgado sobre este material incautado. Y han dicho que sí que disponía de móvil y acceso wifi, según la investigación que han hecho sobre estas informaciones. Ojo. Entre ambos. Cuando le pillaron eso, llamaron a la funcionaria para que fuera a cachear todo el módulo, como recriminándole que había sido ella. Pues a lo mejor se tiraba en el patio una hora hablando con él en mitad pasillo, o cuando iba a panadería tardaba mucho en salir esta mujer. Antonio y Eva, este preso llega a sugerirnos que tiene relaciones sexuales Miguel Carcaño con la funcionaria. No sé si eso sorprende, si os llama la atención, hablamos... Oye, casi como lo de Ana Julia Quezada, ¿os acordáis de eso? Que bueno, fue hace nada y que también mantenía relaciones, ¿no?, con un funcionario. De un tipo que nos sorprende y nos llama la atención, por supuesto. Claro. De una funcionaria no se espera uno una cosa así. Claro. Para mí es vergonzoso. Es decir, una persona que está trabajando allí y que tenga ese trato tan especial y tan estrecho con este personaje. Que yo no sé si finalmente tendrán las relaciones o no. Insisto, luego vais a ver el mensaje, el primer mensaje que nos manda este preso, que habla de sexo entre la funcionaria y Miguel Carcaño. Pero luego sí es cierto que nos dicen que hay prebendas, que hay un teléfono que tiene una especie de ordenador, una tablet con teclado, que tiene un pincho wifi que te permite conectarte con el exterior. Es decir, que es que tiene posibilidades como si estuviese en la calle. Yo pediría una investigación. Es lo que pediría, lógicamente. Estamos hablando supuestamente. Ahí hace falta una investigación en serio, como se está haciendo con Ana Julia Quezada. Ana Julia. Mira, justo es lo que yo que vamos a pedir esta noche aquí en necesario. Enseguida seguimos hablando con vosotros, Antonio, Eva. Vamos a empezar a desgranar esos privilegios de los que dispone Miguel Carcaño en la cárcel gracias a esa relación estrecha con una funcionaria. Pero quiero ponerles en contexto. Todo esto llega a este programa tras el revuelo por los favores a Ana Julia Quezada a cambio de sexo en prisión. Oye, pues fíjate que a raíz de un caso viene otro, ¿eh? Porque a mí me sonaba como muchísimo y decía yo, qué raro esto, pero claro, cuando he visto que literalmente están diciendo que los funcionarios han detectado y han incautado ese material prohibido, o sea que no es cosa de un medio de comunicación, sí que me ha llamado mucho la atención. Y ha trascendido todas estas infos, que muchos presos lo señalan así, y es que si ha tenido todos estos tratos de favor y demás, me extraña mucho. Una cosa es que a lo mejor dijesen, bueno, es que hubo problemas en prisión con estos presos y por eso lo delatan. Pero cuando hay muchos testimonios, cuando hay muchas cosas y aún por encima tanto tiempo en la cárcel siendo un asesino tan conocido, que luego hay dudas, evidentemente, de que Miguel Carcaño fuese quien acabase
solo él con Marta del Castillo, porque tenemos a su hermano, tenemos al Cuco, y todo el caso es gigantesco. O sea, podríamos estar hablando aquí de la sentencia del caso y de Marta del Castillo muchísimo tiempo. De hecho, hay abogados que aseguran que Miguel Carcaño no había tantas pruebas como para llegar a condenarle a tantos años sin haber un cuerpo. Porque el cuerpo de Marta del Castillo evidentemente nunca se encontró. El preso que les estamos mostrando decide dar un paso al frente, denunciar que esto también está ocurriendo en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Esta es la crónica de un escándalo anunciado. Martes 20 de mayo sale a la luz la declaración de Ana Julia Quezada reconociendo el presunto escándalo penitenciario. De cómo ha conseguido un móvil en prisión a cambio de sexo con funcionarios. Él me dijo que si yo quería me traía un móvil o todo lo que yo quisiera. La asesina de Gabriel asume de manera victimista unos tratos de favor que denuncia la madre de su víctima. Ella llevaría con un móvil aproximadamente, según a mí me trasladan, 3 años y pico. La repercusión es total. Decenas de llamadas y mensajes corroboran el presunto escándalo en prisión. Se ha puesto en contacto con nosotros una compañera de... Claro, y ahora a ver si con ese móvil y con esas cosas que tenía, esos favores que tenía Miguel Carcaño, si a lo mejor no ha mandado algún mensaje encriptado, alguna señal a su hermano, a otras personas, de aquí está el cuerpo, alguna pista. Ojo con eso, porque también puede llegar a ser clave para la consecución del cuerpo de Marta del Castillo, que está abierta ahora mismo esa causa. Cárcel de Ana Julia. Hola, buenas noches. ¿Ella mantenía relaciones sexuales con funcionarios? Sí, con un cocinero y con los funcionarios que hacían guardia por la noche. Pero 2 semanas antes llega a Código 10 un testimonio que da pie a una extensa investigación. A Miguel Carcaño le han pillado un ordenador portátil, un aparato de wifi, un teléfono, 1.000 euros en billetes de 50. Todo eso se lo ha pasado una funcionaria con... 1.000 euros. Es que me parece muy loco. O sea, realmente solo por haberse enamorado de esta persona, de esta funcionaria. Es que ¿cómo no vas a pensar mal de esto? ¿1.000 euros? Con la que se estaba acostando. Lo acaban de escuchar. El protagonista sería Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. ¿Lo recuerdan? Durante el juicio por la muerte de Marta, Carcaño cambia de declaración hasta en 7 ocasiones. Desde que arroja el cuerpo de la joven al río Guadalquivir hasta que es el Cuco quien la mata, para después decir todo lo contrario. Cuando llega el Cuco, Marta ya ha fallecido. Sí. Me enfadé más de lo normal, cogí el cenicero y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Miente. Los forenses describen a Miguel como egocéntrico y mentiroso. Y prolonga el sufrimiento de una familia durante 16 años. Ha sido otro nuevo jarro de agua fría. Autor del crimen de Marta del Castillo y hoy presunto rey de la prisión de Herrera de la Mancha. A raíz de lo de Ana Julia, porque vi el programa y sentí que era más o menos lo mismo hace 1 mes y medio, que le hicieron un cacheo en su chabolo y... Esto suele pasar muchas veces, ¿eh? El tema de contar cosas cuando ha aparecido una noticia y tal y de repente salta otra bomba como similar y de un caso también mediático, como lo es el caso de Marta del Castillo, que incluso creo que fue más mediático que el de Ana Julia Quezada en su momento, en el año 2009, 10, 11, cuando fue el juicio. Y aquí vemos que sí, o sea que cuenta un relato donde le pillaron ciertas cosas. Le pillaron una tablet, el teclado, el aparato wifi, las paquetillas, y a los días hacen un cacheo en panadería y le encuentran un teléfono móvil también. Cuando le cogieron eso en su celda, se enteraron que había sido una funcionaria a la que le había pasado todo eso. Tratos de favor que podrían estar más extendidos de lo que cabría pensar. Todos los detalles de los posibles tratos de favor a Miguel Carcaño se piensa que manda allí y como está protegido. Esta noche en exclusiva en Código 10. Ostras, qué barbaridad esto, ¿eh? Enseguida seguimos hablando con los padres de Marta del Castillo, con Antonio y con Eva, que están con nosotros aquí en plató. A ver, el escándalo es brutal. Los padres, obviamente, ¿qué van a decir, ¿no? Ante esto. La única persona condenada por estos hechos, cuando ellos creen que ni siquiera Miguel Carcaño terminó con la vida de Marta del Castillo, porque lo sugieren, pero evidentemente estaba allí, y si es el autor confeso y la justicia cree que es él la única persona que le da muerte a su hija de 17 años, pues evidentemente se echan las manos a la cabeza de que esta persona
tenga estos privilegios en prisión. Es que claro, ¿cómo vamos a decir otra cosa que no sea esta? Y en este caso los padres, claro. También nos acompaña Mónica González, que es periodista de La Vanguardia, Carlos Segarra, ex policía y abogado. ¿Qué tal? Muy buenas. María Jamardo, periodista del Debate. José Miguel Gaona, psiquiatra y forense. ¿Qué tal? Muy buenas. Y está también con nosotros Manuel Galisteo, que es portavoz del Sindicato de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Francisco Márquez, es director de la prisión de Algeciras. Buenas ¿Qué tal? noches. Muy buenas. Encantado. Me imagino que esto que estamos viendo, que es un auténtico escándalo, ya nos sorprendió lo de Ana Julia Quezada, hoy nos sorprende lo que acaba de contar este preso, compañero de celda o compañero de prisión de Miguel Carcaño. ¿Se está tapando todo esto? ¿Privilegios a algunos presos? Rotundamente no, David. Aquí tengo mucho que discrepar. Igual que en el tema de Ana Julia tenía ciertas dudas, y lo he dicho en algunos que otros platós, que no me atrevería a decir ciertas cosas, aquí vengo a contar toda la verdad y puedo decir que no hay absolutamente ningún funcionario de prisiones, ninguna funcionaria de prisiones involucrada en el tema de Miguel Carcaño. El foco está puesto en el voluntariado, exactamente en lo que es la pastoral penitenciaria, y a partir de ahí podemos hablar. A ver, vamos a empezar. ¿Quieres decir que la pastoral penitenciaria habla de ese cura? ¿Esa persona habría tenido esos favores a Miguel Carcaño? Se habló que tenía mucha relación con un cura y demás. Incluso se especuló si habría ahí algún tipo de favor sexual entre ellos. Me parecería muy, muy fuerte eso. ¿Que el cura le puede haber metido el móvil y el ordenador a Miguel Carcaño? No lo puedo decir, como lo entenderás, pero digo que la inspección penitenciaria está ya con manos en el asunto. Pero tú, Manuel, ¿has visto el mensaje que nos ha enviado el preso? Tenéis, Ribé, director, tenemos el mensaje del preso individualizado para que se vea el primer mensaje que nos manda el preso. ¿Me lo podéis dictar en cuanto podáis y se lo leo a Manuel? Manuel, básicamente viene a decir, le han pillado un teléfono, una tablet, un pincho de wifi, 1.000 euros, y gracias a que tiene relaciones sexuales con una funcionaria. ¿Eso se lo inventa él? Se lo inventa porque empezamos por algo muy básico. No le han pillado eso, Nacho. Lo que se le ha pillado es un ordenador artesanal. No le han pillado eso, en tu opinión. No. ¿Tienes el parte? Hombre, parte no, pero tengo lógicamente lo que es la confesión de los compañeros, que son los que lo han pillado. Pero es que tenemos a 15 presos y algunos funcionarios grabados reconociéndoles lo que le has pillado y que no va... 15 presos. Está negando la mayor este señor. Lo está negando. Es que vamos a ver. Aparte es que aquí, o sea, en los medios de comunicación, por ejemplo, El País está asegurando esto. Está informando que es cierto, o sea, que las instituciones ya han dado parte al juzgado de lo que aquí se está asegurando por parte de estos presos y de otras personas funcionarias del mismo centro de Herrera de la Mancha. ¿Y quiere que yo, por ejemplo, traiga aquí 100 funcionarios diciendo que no? Porque así, la cosa que según tú, ¿qué le han pillado? Un ordenador artesanal, ¿vale? En el cual, bueno, pues es verdad que se le han ido metiendo a través de piezas, pequeñas piezas, y ha conseguido hacer lo que es, digamos, la pantalla por un lado, el teclado por otro. Venga. Efectivamente, no se le ha pillado dinero en metálico, pero gracias a la investigación, porque repito, esto ¿Se le ha pillado un pen con conexión wifi? Sí. No sé dentro de un transistor, que lo había metido dentro de un transistor y ha habido que desatornillarlo para encontrarlo dentro. Pues así fue. Porque precisamente a la hora de encontrarle el ordenador estaba todo abierto y gracias a eso se le ha podido desarrollar la investigación. ¿Pero se ha encontrado el pen con conexión wifi? No sé decirte si es un pen, pero sí que tenía conexión, como tú bien dices, al exterior. Vale. Y déjame que le pregunte a Francisco ahora, Márquez, que ha sido director de la prisión de Algeciras. Don Francisco, ¿hay sexo entre funcionarios y...? Sí, ¿y presas? Rotundamente sí. ¿Y presos? Sí, esto es una cosa que yo en mis 44 años de profesión he podido constatar, y es decir, hay cosas distintas, pero es verdad. Al final siempre vemos que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y también en todo tipo de lugares, entre este caso son funcionarios y presos, cuando tú vas a un sitio, estás mucho tiempo con una persona, sea quien sea, al final ese trato se puede llegar a convertir en otra cosa. Por favores, por ciertas cosas que haya en la vida de esas personas, y el morbo incluso, podemos llegar a decir, porque Miguel Carcaño tiene un estatus muy morboso. Imagínate solo a nivel España, ¿no? Que es lo que se conoce, bueno, un poco en otros países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos el tema de los hermanos Menéndez, por ejemplo,
que se casó con una chica, creo que había sido Lael, que se casó con una chica de 21 años. O sea, es algo impensable, ¿no? Y bueno, impensable no, pero es algo como muy raro y que está subeditado evidentemente a que son famosos por haber acabado con sus padres. Y así tantos otros, Chris Watts, que le enviaban cartas en prisión, todo ese tipo de cosas han ocurrido y creo que van a seguir ocurriendo. Bueno, esto vamos a ver como más de la parte donde comenta aquí más cosas este preso, que me parece lo más importante. Él juega mucho al póker, pero todo el tabaco yo sé que no es del póker. Él está siempre con el tema del juego y yo sé que él trapichaba con Viagra. A los días hacen un cacheo en panadería y le encuentran un teléfono móvil también. ¿Dónde crees que escondía él todo eso? Todo eso lo escondería en el armario, las paquetillas, supongo, que mientras no le hagan cacheo claramente no se las pillan. O en varios chabolos repartidas. Es decir, ¿tenía cómplices? Seguramente, sí. Cuando le cogieron eso en su celda, se enteraron que había sido una funcionaria a la que le había pasado todo eso. ¿Y por qué un expreso se va a prestar a dar toda esta declaración, ¿no?, acerca de Carcaño? Es que tampoco tiene sentido. ¿Una funcionaria de dentro de la prisión? Sí, una funcionaria. ¿La conoces? Sí. Es imposible que un familiar o un preso pase todo eso. Tiene que ser a través de un funcionario. Eso es a través de un funcionario, sí o sí. Allí te sometes a cacheos cuando pasan los familiares, cuando salen los familiares te hacen cacheo a ti y allí pasan todos por el escáner y no es normal todo eso. Todo eso no lo puede pasar una persona, claramente. Eso tiene que ser un funcionario. ¿Cuándo se le incauta todo esto? Eso ocurre en torno a hace un mes y medio. Ha estado un mes más o menos en un módulo de aislamiento. Se sabía más o menos que él tenía un teléfono, pero no se sabía a ciencia cierta. Y le hacían cacheos y no se lo encontraban. ¿Cada cuánto se le hacía a él registros? He visto que le hayan hecho registros 2 veces en un año y medio. ¿Y cuánto tiempo crees que tenía él dentro todas esas cosas? Pues por lo menos 1 año y medio seguramente que lo haya tenido. Dentro de la celda, el móvil, el pincho, el teclado y los paquetes de tabaco. A lo mejor lo cambiaba de sitio de vez en cuando para no tenerlo siempre en el chabolo. No, la verdad es que parece que lo hacía muy bien, pero obviamente esto tenía que estar pactado con ciertas personas, con un funcionario, una funcionaria, otras personas que llegaban allí. Hay que ver las visitas que tiene Miguel Carcaño, cuáles son, porque se decía que al inicio muy pocas personas lo visitaban. El hermano lo visitó alguna vez más, el Cuco, Samuel Benítez, fue a visitarlo alguna vez más. Ese tipo de cosas la verdad es que creo que son también importantes para saber un poco si está totalmente de lado, si no hay absolutamente nadie más y si tuvo que formar como, no sé si una familia, entre comillas, dentro de esa prisión de Herrera de la Mancha. Pero bueno, os voy a dejar ahora con más parte de este programa y obviamente en próximos vídeos comentaremos más cosas de este escándalo totalmente nacional del caso Marta del Castillo. Carcaño es un perro sinvergüenza y nos añade cómo se presentaría Miguel Carcaño, que no sabíamos. Es el más chivato. Es solo uno de los testimonios, pero hay uno de ellos que me ha llamado mucho la atención. Atentos, yo estuve hace 12 años en la cárcel de Herrera y siempre hay privilegios. Estuve en el módulo 2 con Carcaño y José Bretón. Mi compañero de celda era Miguel Ricard y una funcionaria a mí me pasaba whisky. ¿Han escuchado bien? Carcaño, José Bretón e incluso Miguel Ricard. Les podemos decir que esto abre otro debate de los mensajes que estamos recibiendo y es que ¿qué función cumplen los presos mediáticos dentro de la prisión? Parece que otros, según nos están contando, un famoso político y otros presos mediáticos también se podrían ver beneficiados por estos privilegios. Por ejemplo, nos dicen que estos presos podrían haber comprado coches de alta gama e incluso podrían haber tenido el privilegio de ir a un bautizo. ¿Quieres decir que un funcionario se invitaba a whisky con Coca-Cola en plena Navidad? Sí, y algunos porros. Había otro funcionario que, por cierto, ese funcionario aquí fue trasladado de prisión. Ahora yo no sé si que tengo algún problema de cáncer, que se ha quedado sin pelo y tal. Se ponía con los presos allí encima del módulo 2 en una mesa que parece como tienen unos bancos, con las piernas encima del banco y se ponía a fumar los porros allí, cosa maravillosa.
¿Quieres decir que un funcionario se invitaba a whisky con Coca-Cola en plena Navidad? Los padres de Marta del Castillo, me imagino que para vosotros esto es demoledor. Es decir, que el asesino de vuestra hija, que tantas veces ha mentido, que esté en prisión y que esté gozando de ciertos privilegios, como si estuviera en su casa con un ordenador. No es que lo ha hecho con piezas, pero está con un ordenador en la cárcel. Eso no me lo creo. Que haya montado Miguel Calcaño un ordenador a pieza, no me lo creo, ni de coña. Para eso me llevo una tablet y es lo mismo. Sí, que tiene toda la pinta. Es que es absurdo. Y montar la pieza Miguel Calcaño, que no acababa la EB, no me lo creo.